¿Qué hay detrás de todo este tema del transporte, de las tarifas, de los subsidios? Si te parece, lo invitamos al doctor Enrique Vivo para que charlemos con nosotros. Sí, señor. ¿Cómo estás, Enrique? Gracias por venir, ¿Cómo andás? No, por favor. Bueno, abrimos el juego, Ricardo. Dale, no. O sea, ¿cuál es la realidad concretamente del transporte sin tapujos y tratando de alguna manera de que a la sociedad le llegue la información que es real, verídica, seria, responsable? El problema más grande que tiene el transporte hoy es de origen político, en lo que hace una mirada federal al interior en materia de reparto de subsidios al transporte. Problema viejo, tiene muchísimos años, que nunca ha tenido solución, que el Poder Central, el Poder Ejecutivo Nacional, cualquiera de sus estamentos peronistas, macristas, nunca intentaron darle federalizarlo, dar una vuelta de rosca a esto. También es cierto que desde el interior los gobernadores o los intendentes titulares del poder concedente, salvo expresiones o voluntades en el sentido de reclamar una equidad. Como la de los últimos días de Schiaretti. Claro, un reclamo de equidad en el reparto de los subsidios. A los hechos nunca pasó nada concreto. Cuando digo los hechos, me refiero a judicializar el conflicto. Cuando decís un origen político, porque siempre se ha mirado, quien ha llegado a la Casa Rosada ha mirado para ese centralismo porteño, digámoslo así. El AMBA, que es el gran beneficiado en materia de reparto de subsidios, involucra a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 40 localidades del conurbano. Estamos hablando de 180 empresas que manejan 390 líneas de transporte, nuclean 50.000 trabajadores y disponen de 18.000 unidades. En el interior, en todo el interior del país, en todo el territorio de la República Argentina, si vos haces la sumatoria de empleados, de colectivos, de líneas, va a ser inferior el número, pero no tanto. Entonces no se justifica, bajo el punto de vista federal y de igualdad ante la ley. O sea, hablemos, Argentina, por la Constitución Nacional, el artículo 1, adoptó el sistema republicano federal. Sí. Y el artículo 14 bis de la Constitución nos dice que todos los ciudadanos argentinos somos iguales ante la ley. Bueno, pareciera que para el Poder Central, en materia de reparto de subsidios y de usufructo del transporte, hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Esto es clarísimo. Si no, no se justifica de que de 28.000 millones de pesos que son los subsidios que hoy están congelados porque no se aprobó el presupuesto todavía 2022, que es la cifra que se manejaba el año pasado, el 85% vaya para el AMBA y el 15% llegue al interior. ¿Esto cómo impacta? Los subsidios son por unidad, por colectivo. En el AMBA reciben 110 pesos por colectivo y en el interior no reciben ni siquiera 40. Por eso nosotros pagamos 60 pesos, que es insuficiente para que el sistema no sea deficitario. Este aumento quiero dejar bien claro, de que no cubre las expectativas de las cámaras empresarias que han presentado una minuta de costos de 135 pesos. Nosotros ya tenemos antecedentes. A fin de año pasado la municipalidad asistió en casi 300 millones de pesos a las empresas para poder pagar sueldos y aguinaldos, absorbió el corredor 8 y 3 de ERSA. O sea, y la crisis del transporte, ya lo hemos hablado muchas veces, Pepe, viene de mucho antes de la pandemia. Ahora ha repuntado bastante el tema del corte de boletos, pero no llega a los índices de las buenas épocas, como quien dice. ¿No estamos a niveles prepandemia tampoco, de corte de boleta? Ha mejorado mucho, estamos cerca. Y todavía no estamos en la etapa del año más. No. Yo lo que se ve positivo, que algunos analistas decían que iba a pasar, que el home office o el trabajo virtual iba a generar que la gente trabajara de su domicilio y ya dejara de concurrir a oficinas o lugares de trabajo. No se está dando tanto, la gente sigue tomando colectivos, pero el escenario es complicado porque el déficit es muy grande. Cuando vos decís el tema es político, ¿hay una mafia detrás del manejo del transporte? Digo, cuando vos sentís hablar de Cirigliano, bueno, te tiemblan las piernas. Por ejemplo, por decir un nombre. Sí. Nombre. Bueno, yo en primera medida, Ricardo, no soy analista político, soy un técnico en materia de transporte. No, está perfecto. No, acá
es público y notorio lo que ha pasado con algunos empresarios, la tragedia de Once, la quita de concesiones en el caso de ferrocarriles, como me estás planteando vos con este empresario. Evidentemente ha habido y hay, debe haber seguramente cuestiones que van por carriles que quizás no sean los que tengan que ser. Yo creo que hoy el problema del transporte no es una cuestión de corrupción. El problema del transporte es una cuestión de falta de federalismo y mirada política hacia el interior del país. Claro, pero ahí entra la parte de judicializar. Es decir, yo todavía no he visto nadie que tenga el coraje de meterle un juicio al Estado Nacional por la inequidad en cuanto a la distribución. ¿Cómo? Porque esto es como la coparticipación. Hace del año 94 con la Constitución que estamos esperando la nueva ley de coparticipación. Sí. Y esto me da la impresión de que es exactamente lo mismo. Sí, comparto tu mirada. Tenemos antecedentes en Córdoba con la caja de jubilaciones. Otro hecho. Que llegamos a la Corte. Yo supe manifestar en algunos reportajes anteriores, incluso en una nota que se publicó el año pasado en La Voz del Interior, de que el poder concedente de cualquier jurisdicción del interior del país, Córdoba, Rosario, Santa Fe, el que sea, o el gobierno mismo de la provincia, tendría que judicializar el conflicto y tratar de procurar que se despida la Corte Suprema en virtud de la violación fragante, como planteé hace un rato, de normas de garantía de raigambre constitucional como el artículo 1 y 14 bis. Claro. También, como bien decís vos, siempre hay discursos de barricada, siempre hay discursos políticos, pero que en los hechos nunca nadie ha hecho algo concreto para que esta... Yo no quiero usar la palabra malversación de reparto de subsidios, porque malversación puede importar un hecho delictivo, no. Esta desigualdad, esta unilateralidad por parte del Poder Central cambie. Si no, vamos a tener estos problemas sine die todos los años. Ahora también entonces por la galería, esta cuestión que ayer se conoció, que pretenden varias provincias, en Córdoba, Santa Fe, federalizar el boleto. No, es buena la intención y es una señal política hacia el Poder Central. Yo considero de que ir a reclamar hoy al Ministerio de Transporte de la Nación un boleto único federal, lo considero bastante inviable por el contexto que mencionábamos un poco recién y que hablábamos en off hace un rato. El hecho de que no esté aprobado el presupuesto 2022 importa congelamiento de subsidios a lo que era el año 2021. Este presupuesto del año 2022 contemplaba un aumento del 70% en materia de subsidios, que venía a traer un poco de aire fresco al interior del país. Y el Fondo Monetario. Claro, y no menos importante el acuerdo con el fondo, que el acuerdo con el fondo seguramente va a significar ajuste, sinceramiento de tarifas, va a importar una reducción ostensible en materia de subsidios, porque sí o sí para poder cumplir con los acreedores hay que reducir el gasto público y el déficit fiscal, o sea, una cosa va con la otra. Pasó con el combustible hoy, el combustible aumentó en diciembre y aumentó ahora en febrero, sin previo aviso, un 9%, y eso no va a venir, yo estimo que eso nos va a pasar como agua corriente. Claro, va a ser una cosa mucho más cotidiana que lo que venía Entonces, ocurriendo. si vos haces un cóctel de todas estas cosas que estamos hablando, se torna muy dificultoso de que le encontremos una solución definitiva al tema del transporte. Las empresas... Dale, después pregunto. No, que yo quería saber cuánto es o cuánto sería el valor real de un boleto hoy, teniendo en cuenta las dificultades que muchas veces pasan las empresas. ¿Sin subsidio? Sin subsidio o con subsidio incluido. No. Porque a ver, vos escuchás, o hemos escuchado, que las empresas están en rojo. Es cierto. Ahora, yo no he visto una empresa en rojo que funcione tantos años sin cerrar. No, pero durante la pandemia, las empresas hay un sector que no nos involucra en este momento de lo que estamos hablando, pero que se ha visto muy afectado en los últimos años, que es larga distancia. Larga distancia. Aquellas empresas que fueron prolijas y que hicieron bien los números, se mantuvieron en la pandemia. Muchas otras no. De hecho, ha habido absorciones empresariales.
En lo que hace la pregunta puntual de cuánto tenía que estar el boleto, la minuta de costo hoy 135 pesos. 135. Sí, la minuta de costo, ¿qué es lo que es para que la gente entienda? Son números, unas estadísticas, una ecuación que hace la FETAP, que es la Cámara Empresarial, que le presenta a la municipalidad un par de veces al año para readecuar tarifas. Involucra masa salarial, combustible, lubricante, neumático, variables impositivas. Sí, todo valor dólar. Todo valor dólar. Es que lo que pasa es que, por ejemplo, el combustible, los lubricantes y los neumáticos han tenido en este proceso interanual, en donde el boleto aumentó un 33%, eso aumentó más de un 60%. Claro. ¿Cómo no va a tener incidencia? Evidentemente. Esta composición para determinar el precio del boleto, ¿es lo mismo que la vieja fórmula polinómica o varió? ¿O es lo mismo? No, se mantiene. Lo mismo. En Buenos Aires hoy la minuta de costo está en 110 pesos. Lo que pasa es que en Buenos Aires lo subsidian casi el 80% del boleto. Claro. O sea, no podemos... O sea que acá estarían subsidiando unos 80 pesos. Si vale 130, tendría que vale 50 o 60 pesos, 60. Estaremos subsidiando unos 80 pesos. Para que hagamos, creo que lo hablamos hoy a la tarde, si el reparto del subsidio fuere más equitativo, en Córdoba tenemos un boleto de 30 pesos. En Buenos Aires el boleto más caro está en 23 pesos. Claro. Sí. Una pregunta, ¿serviría volver a los, ya que conoces mucho del tema de transporte, volver al viejo sistema del corte por tramo de boleto o eso no da resultado ya? No. Hoy no, y más porque cuando yo planteaba, no quiero plantear un escenario negro o que no tenga solución a esto, sí lo tiene. Yo planteaba el tema judicial, pero también existe la posibilidad de que alguien presente un proyecto de ley en donde lo que quieren hacer ahora los municipios de Rosario, Santa Fe y Córdoba requieran, pero en la legislatura, la promulgación de un boleto único federal, con el agregado de que el sistema único de boleto electrónico, la famosa tarjeta SUBE, se aplique en todas las jurisdicciones donde hoy no está, porque la utilización de ese sistema importa muchas ventajas, muchos beneficios en materia de descuento para los usuarios. Y amén de eso, le podés agregar, incorporar a la tarjeta SUBE un beneficio que se promueve a través del ANSES, que es la tarifa social federal, que es ni más ni menos que un subsidio a los viajes y a aquellos que sean titulares de la tarjeta SUBE. ¿Podrían llegar a pagarte un 25 o 30% en realidad? No, llegan hasta el 55%. En Buenos Aires, vos con la SUBE es tanto para colectivos como para ferrocarriles. Vos haces un viaje, tenés un descuento, si te necesitas hacer tomar por ejemplo un colectivo, un tren y otro colectivo para ir de tu casa al trabajo, tenés descuentos de hasta el 75%. Claro, pero eso reduce ingresos, lo cual significa que o aumentás la capacidad de movilización de la gente, de la venta de boletos, o si no de lo contrario, me pones más guita de subsidio. Lo que yo estoy diciendo, por ejemplo, cuando planteo ese ejemplo de que tomas 3 colectivos para ir a trabajar y te significa ya lo último un descuento del 75%, importa lícitamente a un espejo la empresa va a cobrar la tarifa plena, el poder concedente, que es el municipio, no tiene que salir a afrontar la pérdida y la plata la pone en el Estado Nacional, que es lo que está pasando en el AMBA y que no pasa en Córdoba y en el interior del país. ¿Y el beneficio va directo a quien viaja? Por supuesto, el usuario va a pagar, el usuario, la tarjeta SUBE creo que está en 90 pesos, podés cargar 1.800 pesos y vas teniendo sucesivos de descuentos hasta que obviamente terminás pagando un boleto hasta de 13 pesos en Buenos Aires, para que tengamos una idea del desfasaje que tenemos con el interior del país. Bueno, o sea que hoy hay dos caminos según lo que vos ves. Uno, el político, que no le das muchas chances de que pueda haber una solución por allí, salvo que los corazones se abran. Y la otra, el camino judicial. Sí, el judicial y el legislativo. Yo creo que es una buena... Pero es una decisión política el legislativo. Sí, tenés razón. Creo que es una buena oportunidad, conforme hoy está compuesta la Cámara de Diputados, y en donde, sin opinar políticamente, en donde el oficialismo no tiene mayoría, hoy se puede discutir en serio un criterio federal en lo que hace al reparto de subsidios. Es bueno eso.
Y bueno, ojalá que escuchen los legisladores que tanto cuando están en campaña hablan de que van a hacer, que van a promover, que van a defender Córdoba, por ejemplo, que van a defender Córdoba, bueno, que lo defienden en esta instancia y de este modo, ¿no? Ojalá. Enrique, muchas gracias por venir. No, un gusto como siempre. Que anden bien.